Dios bendiga a las mujeres. Cuando las mujeres de Israel tomaron sus panderos del otro lado, cantaron un himno de victoria. Porque una vez más, el Dios de Israel había librado a su pueblo de las manos del faraón. Pero yo quiero decirte en esta noche que Dios te va a librar a ti también. Ese problema que te tiene agobiado de hace meses, años. Sigue clamando que ese mar se va a abrir en esta noche. Y tú vas a pasar para el otro lado y vas a cantar el himno de victoria. Alábalo conmigo. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar? ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y la manda a calmar. Aleluya. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por en medio del Mar Rojo? Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar, y al otro lado con sus pies secos pudieron cantar el himno de victoria. Cántalo conmigo, iglesia. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a ese hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que Él te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que Él tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Vas a como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado canto, alábalo, y lo tengas que atravesar. Llama a ese hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. ¡Cántalo! Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, Llama siempre a ese hombre que Él te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que Él tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Vas a como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado canto. Alaba la iglesia. La victoria es nuestra. Del otro lado canto. Del otro lado canto. La victoria es nuestra. Queremos, hermanos amados, en esta oportunidad iniciar esta actividad elevando nuestra mirada al Señor, haciendo una oración para que desde allá el Señor tome el control de todo lo que hagamos en este momento y que sus bendiciones realmente se derramen sobre nosotros. Dios y Padre nuestro, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesús, te damos gracias infinitas por la oportunidad que nos regalas de estar delante de tu presencia.
Gracias por el día que nos has regalado. Gracias por los momentos que nos estás dando. Gracias por cada una de tus bendiciones. Señor, al estar frente a tu palabra y frente a tu pueblo que va a oír tu palabra, quiero por favor, Señor, que tu Santo Espíritu ministre desde ya nuestras vidas y nuestros corazones. Que tu gloriosa y santa palabra llegue a ser la obra por la cual tú la envías. Señor, por favor, glorifícate en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Quiero animarle a que abra su Biblia y vamos a leer la palabra del Señor en el libro del Éxodo, en su capítulo 14, de sus versículos 13 al 16. La palabra del Señor dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Leyendo esta porción de la palabra del Señor y considerando un tema el que fuera más apropiado para esto, sentí en mi corazón que lo más propio para hablar en esta oportunidad es hablar sobre el tema victoria contundente. Esta palabra de victoria contundente la escuchamos a menudo en las disciplinas deportivas, en las contiendas políticas, cuando uno de los oponentes sobresale sobre el otro con gran facilidad, y entonces la reacción de todos fue una victoria contundente, porque el rival no pudo hacer frente, porque el rival fue derrotado fácilmente. Victoria contundente. Y cuando yo leí esta porción de la palabra del cruce del Mar Rojo del pueblo de Israel en su salida a Egipto, no tuve más que pensar que esta era una victoria contundente. A pesar de lo poderoso que era el ejército de Egipto, a pesar de la realidad del pueblo de Israel, la victoria del pueblo de Israel fue contundente, porque sencillamente Dios estaba con ellos. Si usted me permite hacer un pequeño resumen sobre lo anterior a este pasaje, usted sabe que el Señor había hecho maravillas, portentos, milagros en la tierra de Egipto, enviando 10 plagas fuertes, contundentes, poderosas, que realmente debilitaron y sometieron a Egipto. Y ya cuando fue la última plaga, que podríamos llamarle plaga, pero fue lo que fue la muerte de todos los primogénitos. Lo interesante de ello, hermano, es que el Señor en esa última confirmó su autoridad, trayendo una derrota más al pueblo de Egipto y dando una victoria más, dando un momento más de expectativa al pueblo de Israel, porque esto fue lo que de alguna manera suavizó el corazón del faraón para que dejara salir al pueblo de Israel de la tierra de Egipto y se encaminaran a la tierra prometida. ¿Podría usted imaginarse juntamente conmigo la alegría, la emoción,
el gozo, la expectativa que había en ese pueblo cuando empezaron a salir, cuando estaban dejando la esclavitud, cuando miraban a un Egipto, a un faraón derrotado, y ellos empezaban a caminar a su vida de libertad. Me imagino, era algo extraordinario. Cómo todos corrían, cómo esa caravana se encaminaba hacia el camino de la libertad. Pero esa alegría, ese gozo, esa emoción tardó un poco tiempo, porque el corazón del faraón fue endurecido y decidió una vez más aparejar sus ejércitos y seguir con fuerza a Israel. Y la palabra dice que lograron toparlos casi a la orilla del mar. Y cuando el pueblo de Israel miró esta realidad, empezaron a sentir una vez más que la vida se les había acabado. Y empezaron a hacer lamentos, empezaron a hacer comentarios, empezaron a decir: no era mejor que nos hubiéramos quedado en Egipto, no era mejor que nos quedáramos allá. ¿Acaso no había cementerios en Egipto? ¿Por qué tenemos que venir a morir en el desierto? Hubiera sido más digno el ser sepultados. Y empezaron a decir un sinfinidad de cosas sobre esta realidad que estaban atravesando. Sin lugar a dudas, realmente la mano de Egipto sobre ellos había sido fuerte. Aún desde el momento cuando Moisés fue a pedir a Faraón que dejara salir al pueblo de la tierra de Egipto, hermano, la situación fue difícil para ellos. Y hoy que ellos ven que el Faraón está a punto de alcanzarlos, una vez más la angustia se apodera de su corazón. Y es aquí, hermano, donde vamos en esta oportunidad a aprender sobre este tema de la victoria contundente. En este pasaje vamos a aprender cómo lograr una victoria contundente en nuestra vida. Cómo realmente terminar lo que hemos empezado. Cómo realmente ver derrotado al enemigo. Cómo realmente sentirnos seguros que todo esto ya acabó y que vamos a vivir o que estamos viviendo en una vida completamente victoriosa. Y es aquí donde vamos a ver esta realidad tan interesante que debe mover nuestra vida, a nuestro corazón, y a pensar que las victorias de los hijos del Señor no deben ser victorias parciales, sino tenemos que pensar en victorias totales. Y que no debemos conformarnos solamente con un segmento de la victoria, sino terminar la pelea completa. Terminarlo todo y sentirnos seguros que el enemigo que está afectando nuestra vida ha sido derrotado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque esto fue lo que Dios le dijo al pueblo de Israel y a Moisés que debían hacer para ver la derrota absoluta de Faraón, para que no hubiera más memoria de Faraón, para que ese enemigo quedara sepultado en el pasado y que no sintieran más su fuerza, su autoridad, su desafío sobre ellos. Dios quería mostrarles a ellos cuál era la realidad y cómo es que Dios iba a luchar por ellos para que sintieran esa libertad. Siempre que nosotros hablamos, hermano, sobre esto de la salida del pueblo de Israel de la tierra de Egipto hacia la tierra prometida, siempre tenemos que hacer la alusión o siempre tenemos que hacer la comparación en relación a nosotros. ¿Por qué? Porque esta también era una figura de cómo el Señor vendría a rescatar de la esclavitud a la humanidad para meterlo también a una tierra prometida, a una mejor vida, a una vida en abundancia en Cristo Jesús. Y sabe que realmente mientras esa batalla allá sucedió, allá en Egipto, cuando vino Jesucristo, también esto se marcó,
para que también en la vida espiritual de nosotros, de sus hijos, ahora pensemos en victorias contundentes y empecemos a disfrutar esas victorias que tenemos por Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces veamos cuáles son las cosas que tenemos que hacer, cuáles son los pasos que tenemos que dar para llegar a una victoria contundente. Lo primero que se tiene que hacer es armarse de valor. Mire lo que dice el versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Lo primero que se tiene que hacer, hermano, es armarse de valor. Ármese de valor. Eso era lo que Dios quería que el pueblo hiciera. Tenían que armarse de valor. Tenían que dejar el miedo, tenían que dejar el temor, tenían que dejar la angustia, tenían que dejar la zozobra. No tenían que ver al enemigo desde esa perspectiva, tenían que aprenderlo a ver desde otro punto de vista. Tenían no que ver ya a un enemigo poderoso sobre ellos, sino tenían que ver a un enemigo que ya había sido derrotado una vez, que ya había sufrido la derrota, y que ellos tendrían que empezar a ver que Dios iba a culminar lo que en ellos había comenzado. Por eso acá la primera instrucción que Dios da es: no tengan temor, no temáis. No temáis. ¿Por qué? Es interesante lo que la palabra del Señor dice. No teman, manténganse firmes. No demuestren temor, no demuestren angustia. No les hagan sentir que ustedes le tienen temor, porque a esos egipcios que hoy ven, nunca más los van a ver. Dios quería que ese pueblo empezara a tomar el valor, porque Dios los iba a llevar desde este momento de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de conquista en conquista. Y esta era una de las primeras que tenían que ver, pero tenían que armarse de valor. Pero no era un valor netamente humano, porque en sí ellos estaban temerosos, ellos tenían miedo. ¿Y por qué no decirle? Habían llegado hasta la fobia. Porque los egipcios habían sido para ellos algo duros, fuertes, difíciles. Los habían humillado, los habían esclavizado, habían matado a mucho pueblo. Pero hoy Dios quiere que no teman y que se mantengan firmes. Porque no es un valor netamente humano lo que hace vencer las fuerzas espirituales, sino es el valor que tomamos, el valor que viene de parte de Dios. El Señor le dice ahí: no teman, manténganse firmes y vean la salvación que Dios va a hacer. El valor va a venir a nuestra vida. Nos vamos a armar de valor, no por lo que nosotros podamos hacer, sino por lo que Dios va a hacer. Porque tenemos un Dios salvador, porque tenemos un Salvador poderoso, porque tenemos un Salvador que es ganador, triunfador en todo momento. Dios hace grande salvación. Dios hará gran salvación. No teman, pónganse firmes, porque estos enemigos que ahorita están viendo, nunca más los van a volver a ver. Era una palabra de mucha fe, de mucha esperanza, de mucho ánimo. El enemigo iba a quedar sepultado, el enemigo iba a ser destruido. Ellos tenían que armarse de valor. Querido hermano, sabemos que cuando Jesús vino a este mundo y cuando Él murió en la cruz del Calvario, Él nos dio una victoria contundente sobre el diablo, sobre el pecado, sobre el mundo, sobre la adversidad, sobre la necesidad y sobre todo aquello que trae temores a nuestra vida. El Señor quiere que nosotros nos armemos de valor.
Que no temamos. Que en medio de ese temor humano que viene en nuestra vida, veamos, tenemos un gran Salvador. No bajemos la guardia, mantengámonos firmes. No nos desanimemos, sigamos, porque nuestro enemigo va a ser destruido. Nuestro enemigo está siendo destruido. Yo no sé cuál es el enemigo que está afectando tu vida, que a veces te hace sentirte atemorizado. Puede ser esto finanzas, puede ser esto salud, puede ser esto problemas familiares, puede ser esto problemas emocionales. Todo lo que venga a tu vida, que ves como un enemigo que está amenazando tu vida, tu integridad física, tu integridad emocional, tu integridad espiritual, no importa cuál sea, la palabra del Señor dice que ese Dios es capaz de destruir a todos nuestros enemigos. Porque si nuestro enemigo, el verdadero adversario, ya fue destruido en la cruz del Calvario, todo lo demás que venga es destruido en su poderoso nombre, porque hay poder en la sangre bendita de Cristo Jesús, nuestro Señor. Tenemos que armarnos de ese valor, porque tenemos que empezar a comprender que es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Si algo te está atemorizando, si algo te está agobiando, si sientes que el enemigo se ha levantado una vez más con fuerza en contra de tu vida, no temas. ¿Por qué? Porque Dios hará una obra milagrosa a favor de tu vida, porque Él quiere darte una victoria contundente, de manera que tu enemigo quede avergonzado para no volver más a tocar lo mismo en contra de tu vida. En segundo lugar, en el versículo 14 dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Lo segundo que tenemos que hacer es confiar en Dios. Me llama mucho la atención esta palabra. Estad tranquilos. Es casi imposible humanamente estar tranquilo cuando una adversidad, cuando una necesidad, cuando una angustia, cuando una aflicción viene en nuestra vida. Es casi imposible humanamente estar tranquilo. Nos agitamos, nos afligimos, nos angustiamos. Y yo sé, esa era la realidad del pueblo de Israel. No era fácil ver el ejército, esa maquinaria pesada que traía Faraón para destruirlos. No era fácil, pero ahí está Dios diciendo: tienen que aprender a estar tranquilos, tienen que aprender a confiar en Dios. Porque lo único que puede dar tranquilidad a nuestra vida en los embates, en los ataques del enemigo, es que Dios está con nosotros. Por eso el apóstol Pablo dijo: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No puede haber tranquilidad si no tenemos esa confianza que Dios está con nosotros. No puede haber tranquilidad si no tenemos esa convicción, esa seguridad de que Dios está con nosotros. Le dice el Señor a su pueblo: es que Jehová peleará por vosotros. Hermano, nosotros tenemos quien pelea por nosotros. Nosotros no estamos solos en esta vida. Él pelea, ha peleado y peleará por su pueblo. Nosotros somos su pueblo, nosotros somos sus redimidos, así como lo hizo con el pueblo de Israel que salió de la tierra de Egipto. Es de la misma manera como Él también obra a favor de nosotros. Es de la misma manera como Él obra a favor de su pueblo, de sus hijos. Quédense quietos, quédense tranquilos. Jehová peleará por ustedes. Jehová estará con ustedes.
No, hermano, es interesante, es una gloria divina, es una gloria poderosa el pensar que usted y yo tenemos a alguien que pelea por nosotros. En efecto, hermano, en efecto, Israel no era capaz de soportar un embate al pueblo de Egipto. Si Dios no hubiera estado con ellos, de ahí regresan, de ahí mismo los retornan a someterlos, a una esclavitud más fuerte, a tratarlos mal. Una vez más su vida hubiera sido sometida a la esclavitud. Ellos no hubieran podido pelear. Pero hoy Dios, el Todopoderoso, les estaba diciendo: Jehová peleará por ustedes. Estén tranquilos. Hermano, ¿qué es lo que amenaza tu vida? ¿Qué es lo que amenaza tu alma? ¿Qué es lo que amenaza tu familia? ¿Qué es lo que amenaza tu bienestar? ¿Qué es lo que amenaza tu vida? Oh, Dios peleará por ti. Dios va a pelear por ti. Él quiere que mantengas esa paz y esa tranquilidad. Que tú sepas en quién has creído, en quién has confiado, en quién has puesto tu esperanza, de quién dependes. Y eso es lo segundo que necesitamos hacer: poner nuestra confianza en Dios. Lo tercero, versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Lo tercero es, hermano, seguir adelante. No importa, sigue adelante. El enemigo traerá sus ataques. El enemigo se levantará con furia, con fuerza. El enemigo querrá volverte a llevar a un estado de miseria, de dolor, de angustia, de aflicción, de pecado, de perdición. Y si nosotros no sabemos seguir dirección del Señor, posiblemente gane su objetivo. ¿Por qué? Porque estos ataques del enemigo pueden paralizar nuestra vida. Pueden estremecernos si nosotros no hemos aplicado los primeros dos principios que hablé: el de armarse de valor y de confiar en Dios. Te podrías detener, pero el Señor le dice a Moisés: dile al pueblo que marchen, que no se detengan. ¿Sabe? Hay momentos en la vida, hermano, y por eso es que yo quiero animarle con todo mi corazón. Hay momentos en la vida, y mientras tengas la oportunidad, busca a Dios, busca su rostro, busca su presencia, ora buscando su ayuda, su fortaleza. Fortalécete en todo momento, para que cuando venga el día malo, para que cuando venga el día difícil, tú puedas estar en pie y seguir caminando. Porque si te detienes o si retrocedes, estás poniendo tu vida en una encrucijada, estás poniendo tu vida en peligro y les estás dando la oportunidad al enemigo y a las circunstancias a que destruyan y derroten tu vida, a que hagan de tu vida estragos. Pero el propósito de Dios no era eso. ¿Sabe cómo el enemigo había bombardeado la mente de los hijos de Israel? ¿Para qué salimos? Allá había sepulcro. ¿Por qué vamos a morir en el desierto? Empezaron a claudicar en su mente. Pero hermano, aquí la orden del Señor era: aún Moisés, no es ni hora de orar ni de pensar qué es lo que vas a hacer. Ahora es el momento de que sigan adelante, que marchen, porque se han armado ya de valor, porque si tienen confianza en mí, sigan marchando, sigan caminando, que no los detenga el mar,
que no los detenga el problema, que no los detenga la dificultad, que no los detenga la circunstancia. Sigan marchando, sigan adelante, sigan adelante. Y esa es la orden, querido hermano. Tenemos que seguir adelante. Tenemos que aprender a actuar y tenemos que aprender a demostrarle a nuestro enemigo. Sin duda, en otro tema adelante podré tocarlo, pero fue lo que le dijo el Señor a Josué ya cuando él tomó la dirección. ¿Sabe por qué debes seguir adelante? Porque nadie te podrá hacer frente en esta vida, porque nadie te va a poder detener. El mar no podía detenerlos. El ejército de Israel que venía atrás de Egipto, no podía detenerlos. Nada debería detenerlos. La orden era: marchen, diles que marchen, diles que caminen, diles que no se detengan, diles que sigan adelante. Hermanos, muchas cosas pueden influir en nuestra vida o en la vida del creyente para que éste se detenga en su camino a la victoria, pero la orden del Señor es: sigue adelante. Y el cuarto punto que quiero mostrarles en esta oportunidad, o el cuarto paso para obtener una victoria contundente, es usar la autoridad de Dios. Déjeme hablar de la autoridad de Dios, porque la autoridad de Dios es la única que puede hacer portentos, maravillas, milagros y grandes cosas en nuestra vida. Es la autoridad de Dios. Oiga lo que dice el versículo 16. Le dice a Moisés: y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Usa la autoridad. Dios estaba delegando una autoridad a Moisés, una simple y humilde vara. Pero déjeme que le explique esto. Ahora, Moisés tenía la vara, pero Dios le dijo: usa tu mano y divide las aguas. ¿Sabe, querido hermano, que Dios nos ha dado una autoridad para poder pelear contra las fuerzas de las tinieblas? Una autoridad que no radica en nosotros, pero que es de Dios. Es la misma presencia de Dios, es el mismo poder de Dios. Porque sabe una cosa: al único que el enemigo, respeta y le tiene temor y huye a su presencia, es al poder de Dios. Y por eso yo quiero animarle con todo mi corazón: busque cada día ser lleno del poder de Dios. No para sentirse el superhombre o el supercreyente, sino para que en los momentos difíciles usted pueda confrontar las obras del enemigo y hacerlos salir huyendo delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Dios le dijo a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Era una vara. Usa tu vara, pero usa también tu mano. Quiero que vea estos versículos que me llaman grandemente la atención. Versículo 21 dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas, y así el pueblo de Dios entró. Pero vea, Moisés usó su mano, pero la palabra del Señor dice: e hizo Jehová. Moisés solamente estaba siendo un instrumento de Dios, poniendo su mano al servicio de Dios.
y si quiere poniendo esa vara al servicio de Dios. Pero el que estaba haciendo el portento era Jehová, Dios de los ejércitos. Era el Dios todopoderoso. Y así el pueblo comenzó a caminar en medio del mar. Los egipcios lo vieron y entraron. Pero vea otra vez, Dios le dijo a Moisés: ahora extiende otra vez. Versículo 20. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraron con el mar, y Jehová derribó los egipcios en medio del mar. Era la autoridad de Dios, era el mismo Dios. Hermano, quiero animarte que en tus luchas, en tus batallas, en tus peleas con el enemigo, usa la autoridad de Dios, o es más bien, haz lo que Dios dice que debes hacer, porque Dios hará una obra como la hizo con el pueblo de Israel. ¿Y qué pasó? La victoria fue contundente. Egipto no más fue el que esclavizó más a Israel. Egipto dejó de ser la amenaza de Israel. Egipto quedó sepultado. Su rey, sus carros, sus jinetes, todo lo que iba en contra de Israel dejó de ser. Fue una victoria contundente. Nada pudieron hacer. ¿Por qué? Porque Dios estaba ahí. Querido hermano, Dios nos ha llamado para tener victorias contundentes. Dios no nos ha llamado para ganar medias victorias. Dios no nos ha llamado para ganar o 1 o 2 rounds de la pelea. Dios no nos ha llamado para ello. Dios nos ha llamado para que salgamos victoriosos. Levántate de donde estás, confiesa tu victoria, confiesa una victoria contundente. Que lo que te está afectando en este momento, que lo que ha dañado tu vida, sea nada más una historia que queda sepultada en el mar, y que tú pasas victorioso en libertad a la siguiente jornada de tu vida, a disfrutar las bendiciones y las maravillas de Dios para tu vida. Cierra tus ojos, quiero orar contigo. Y si te sientes ahora derrotado, o sientes que ya no puedes con la lucha, yo te digo, en esta oportunidad hay victorias contundentes cuando nosotros aprendemos a seguir el orden de la palabra del Señor. Ármate de valor, confía en Dios, sigue adelante y usa la autoridad que Dios te ha dado para ver grandes cosas de Dios a favor de tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, bendice tu pueblo, edifica tu pueblo, fortalece tu pueblo. Padre, que las batallas que están peleando en este momento, conviértelo en grandes victorias para su vida. Por tu poder, por tu gloria. Sea esta una enfermedad, sea esta una necesidad, sea esto un problema, sea una dificultad. Padre, que tus hijos puedan creer que todo está siendo derrotado en el poder y en la gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te damos gracias, Señor, en esta hora, en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.